Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más para hablaros de temas de historia militar o sencillamente de armamento. Cargas de profundidad de la Guerra Fría, un tema realmente creo apasionante. Lo han decidido mis patrones, desde aquí dar las gracias a los 73 pues que cada mes contribuís en que esto pueda ser posible. Y empezar diciendo que Herbert Taylor fue el inventor de un arma que tenía que terminar con el reinado del terror de los U-Boat alemanes, de los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Pero las primeras cargas de profundidad no eran para nada perfectas, ni estaban lo suficientemente probadas para poder enfrentarse a lo que querían destruir, que eran submarinos. Se trataba de simples barriles llenos de TNT u otros explosivos que se lanzaban al mar por babor o estribor, sin saber pues demasiado o muy bien por dónde se encontraba el enemigo, ni tan solo su profundidad. Por eso estas cargas detonaban por una presión determinada y ajustada de forma previa. Como la cosa se fue perfeccionando, pasaron de babor y estribor a popa. Ya en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, el método iba a mejorar muchísimo y con la llegada del sonar y del ASDIC, pues ya sería esta la sentencia de muerte para miles de jóvenes alemanes que estaban metidos en sus jaulas de acero. A todos los submarinistas, a todos los tripulantes de estos submarinos, de todas las nacionalidades que dieron su vida por la patria y sobre todo también a las víctimas de estos buques de guerra mercantes, pues toda esta gente que pereció, a ellos va dedicado el vídeo de hoy. Un trabajo gentileza también de Top War, cuyo texto original podréis leer en ruso o traducido al ruso, al español o al inglés, según lo que tengáis, si tenéis un traductor, claro. Y que siempre ya sabéis que me gusta poner las fuentes de donde me suministro la información. Y es que, amigos, los años de la Guerra Fría iban a dar al mundo una enorme cantidad de imágenes de armas nucleares pues estallando en el mar y algunas absolutamente espectaculares y terribles de igual forma. Las armas atómicas no eran tan solo misiles estratégicos, ofensivos o tácticos o ICBM, misiles balísticos intercontinentales. Durante el enfrentamiento entre las ambas superpotencias, entre Estados Unidos y la URSS, el desarrollo de estas armas nucleares de diverso tipo pues fueron realmente bestiales. Se invirtió ingentes cantidades, enormes cantidades de dinero, personal, y se invirtió miles de horas de ingenieros, de cerebros, que bueno, los metieron, a más de inventar alguna cosa que no fuera militar, pues los metieron a hacer esta clase de chismes. Bombas aéreas convencionales, proyectiles de artillería y hasta incluso lo que hoy nos atañe y que intentaré explicar: cargas de profundidad nucleares enfocadas a reventar submarinos enemigos. Bueno, en la Unión Soviética el complejo nuclear antisubmarino, que incluía el avión anfibio Beriev B-12, recibió el sonoro nombre de Scalp y se le puso en servicio hace ya 57 años, justamente en 1964. También, pues deciros, la carrera armamentística, una de las partes siempre ha tratado de ponerse al día o de ir a remolque respecto a la otra. A veces incluso se han intercambiado, ¿no? Uno hacía un arma, la otra hacía una contraarma, y el caso es que se desarrollaban modelos similares o incluso uno pues conseguía sacar algo mucho más avanzado que el enemigo, así como su equipo militar de cualquier tipo. En el 64 la URSS iba a fabricar su primera carga de profundidad nuclear de diseño y fabricación 100% nacional, siendo una clara respuesta al gran desarrollo de la industria de defensa estadounidense, pues estos ya disponían de esta clase de armas en la década de los 50. Esta creación tenía una lógica aplastante, pues la URSS se lanzó frenéticamente a la creación de una flota de submarinos realmente muy poderosa y muy extensa. Un elemento que sin duda acerca mucho más la doctrina de la Alemania de Hitler a la de Stalin de posguerra, pues eran del todo conscientes que el poder en el mar y en superficie era e iba a ser para siempre, entre comillas, estadounidense o británico. Otro punto a favor para la creación de esta clase de ingenios en los tempranos años 50 es que los soviéticos recibirían muy pronto los primeros
misiles balísticos o de crucero, incluyendo los nucleares, y que rápidamente se convertirían en una amenaza más que real para todas las ciudades costeras norteamericanas y aliados europeos de Washington. En esas condiciones, los estadounidenses consideraron cualquier medio que pudiera obtener o pudiera fabricarse y que garantizara el 100% de la destrucción de dicha amenaza si era necesario o era caso de supervivencia en caso extremo. Así que rápidamente se les ocurrió la idea de crear una bomba aérea armada con una ojiva nuclear y que pudiera estallar bajo las aguas del Atlántico o del Pacífico. Una característica distintiva de toda esta línea de cargas de profundidad nucleares estadounidenses fueron los nombres femeninos. Y el primer avión antisubmarino del mundo que recibió una carga nuclear del tipo W7 y de una potencia de entre 5 a 10 kilotones, que no es ninguna tontería, recibió el hermoso nombre femenino de Betty. Los aviones que podían lanzar dichas bombas serían muchos e incluirían en su lista a un avión embarcado de hélice como el A-1 Skyrider y el avión antisubmarino de cubierta S-2 Straker. Para los mismos propósitos se podía usar también el avión norteamericano anfibio P-6M Seamaster, que el ejército, evaluaría en su momento como aparato ya superado respecto a otros. Cualquier avión que estuviera en cualquiera fuera de las bases o cientos de bases de los Estados Unidos por todo el mundo debían de ser capaces, en última instancia o último recurso, de poder lanzar uno de estos artefactos sobre cualquier submarino enemiga que se acercara peligrosamente a zonas sensibles. Las primeras cargas de profundidad estadounidenses del tipo Betty solo estuvieron en servicio aproximadamente 10 años y se fabricarían un total de 225. Curioso el hecho que fueran abandonadas en 1960, ¿no? Es curioso que se quitaran, del servicio tan solo en 10 años. ¿Es que surgió alguna cosa rara? Bueno, a pesar del abandono de este tipo de carga de profundidad, el interés por las bombas nucleares de aguas profundas, que es como también se les denomina, no iba a desaparecer. Más bien vendría a ser lo contrario, pues la creciente cantidad de submarinos que botaba la URSS y que aumentaba año tras año hizo que el alto mando naval estadounidense considerara los submarinos con misiles o torpedos nucleares una amenaza realmente muy seria. Las bombas Betty serían reemplazadas por el ejército estadounidense con una bomba mucho más avanzada y también mucho más poderosa, que recibió también el nombre femenino de Lulu. Una carga de profundidad que se podía lanzar desde un avión. Mark 101 Lulu recibiría esta vez una ojiva del tipo V-34 con un rendimiento aproximadamente de 11 kilotones. Esta munición se produjo en 5 versiones diferentes y permaneció en servicio en la Marina de los United States of America desde el 58 hasta el 71. Se almacenaron nuevas armas no solo en bases estadounidenses, sino que se suministraron activamente bombas de este tipo a los aliados de los United States y del bloque de la OTAN. A día de hoy se sabe perfectamente que en la base británica de Cornwall tuvo unas cuantas de estas Lulu en sus almacenes subterráneos. Y la Mark 111 Lulu medía 229 centímetros de largo, un diámetro de 46 centímetros y pesaba 540 kilos. Los portadores de armas peligrosas para cualquier submarino enemigo no eran los aviones de patrulla, básicos, que incluían los modelos P-2 Neptune o P-3 Orión, sino que también los aviones de asalto, o de ataque, como el A-3 Sky Warrior o el A-4 Skyhawk, e incluso helicópteros como el SH-3 Sea King, iban a transportarlas en múltiples ocasiones de patrulla. Al mismo tiempo, aviones especializados podían también llevar a cabo podían llevar estas bombas especiales, lo que aumentaba doblemente sus capacidades combativas versus toda clase de submarinos soviéticos enemigos. Las principales desventajas de las Lulu, y que los propios estadounidenses reconocieron, fue la falta de sensores a fin de registrar la caída libre. En términos simples, la bomba le faltaba un elemento importantísimo de su dispositivo de seguridad que, activaría
digamos, la operación de estallido solo después de ser arrojada desde un avión y de una cierta caída libre desde cierta altura. Pero no había esta definición de cierta altura. La bomba no sabía si la lanzabas de 1 metro o de 1000 metros. Por esta razón, las bombas eran muy peligrosas de manejar. Y os pongo un ejemplo realmente práctico. Si una Lulu simplemente rodaba por la cubierta de un portaaviones antes de ser cargada y estaba activada en un helicóptero, simplemente en el tocar el agua y alcanzar 1 metro, estallaría. O la profundidad determinada, si eran 20 metros o eran 30 metros, pues allí estallaría. Después os pondré el alcance de destrucción que tenía un arma nuclear de 10 kilotones bajo el mar a cierta profundidad y os vais a caer de culo, la verdad, ¿eh? Nunca se resolvió completamente el problema de dichas bombas. Y bueno, los soviéticos respondieron a las Betty y a las Lulu y tuvieron un contraparte. Y se llamó SK-1 Scalp. Esta sería una respuesta, digamos que tardía, a la creación de las cargas nucleares de profundidad estadounidenses. Se le llamó SK-1 Scalp, sí, también producto 5F-48, pero bueno, la denominación OTAN parece que es más sencilla. Y sería en 1960, como ya os decía al principio, cuando la URSS decide crear un ingenio parecido al Yankee, a fin de poder también defenderse de la misma manera y de los submarinos norteamericanos, obviamente. O bueno, ya no digo norteamericanos, digo del país que fueran, porque estaban completamente rodeados por otros países que también poseían submarinos. La URSS simplemente sabía de la existencia de las bombas enemigas de este tipo, de estas cargas de profundidad nucleares que habían inventado los yanquis. También sabían que los nuevos submarinos del tipo George Washington iban ya armados con misiles estratégicos. Y dichos buques representaban una enormísima amenaza para la flota soviética y para la propia infraestructura de la URSS en caso de que hubiera una transición, digamos, de una etapa fría de la guerra a una etapa caliente, o sea que la cosa se pusiera un poco más ya complicada. El trabajo de creación de este nuevo tipo de arma por parte de los ingenieros de la URSS llevó a cabo poco más de un año y en el 61 ya se entregaron las primeras muestras de estas nuevas cargas de profundidad, digamos, para las pruebas de fábrica. Las pruebas de munición nueva, sin, digamos, cargas de munición, digamos, atómica, se llevaron a cabo en Crimea, en un polígono de pruebas secreto destinado a esta clase de historias. Los diseñadores soviéticos iban a usar la nueva bomba en conjunción al nuevo hidroavión turbohélice cazador de submarinos que se llamaba Beriev B-12 Chaika y que fue creado, como os he dicho, por la oficina de diseño Beriev. La versión de este aparato que podía lanzar esta clase de ingenios nucleares, pues requería de unos ajustes y unos cambios en el mismo determinados, se denominó Beriev 12SK, en clara referencia al SK-1 Scalp. En 1964 se completaron las pruebas conjuntas de una carga de profundidad nuclear y un avión B-12 y la munición se adoptó de forma oficial. El nuevo concepto, uniendo este hidroavión con la carga nuclear, pues se convertiría en aquel entonces, digamos, en algo importante dentro del arsenal soviético. Pues era muy poderosa, pero vaya, con mucha diferencia a cualquier cosa que existía. Obviamente una carga nuclear no tiene nada que ver con una carga tonta. Los empleados del BN 2100 del Ministerio de Construcción de Máquinas Medianas serían los que directamente serían los responsables de la creación de la bomba. Hoy, digamos, se conoce como Centro Nuclear Federal Ruso o Instituto de Investigación Científica de Física Técnica. Esta empresa, Today, digamos, forma parte de la Corporación Estatal de la Energía Atómica Rosatom. Está especializada en la creación de diversos tipos de nuevas armas nucleares, o sea que todo sigue un poco relacionado. No se sabe cuándo se asoció el nombre de Scalp al proyecto, pero sí queda claro que es por la potencia que tiene este ingenio. Os aseguro que sería capaz de arrancarle algo más que la simple cabellera a cualquier submarino que se encontrara, digamos, cerca de la explosión.
Y el peso de la bomba o de la carga de profundidad era de unos 1.600 kilos, siendo otros 78 el peso de la viga de soporte que se ideó para, digamos, anclar este ingenio nuclear al avión. En este caso, como os he dicho, el Beriev 12 en su versión SK. La potencia explosiva rondaría los 10 kilotones y el hidroavión B-12 SK solo podría cargar una sola de estas cargas, mientras que el avión conservaba la capacidad de transportar también bombas, torpedos o simplemente sonoboyas o boyas convencionales. La bomba SK-1 o 5F-48 debía de lanzarse al agua desde una altura de entre 2.000 a 8.000 metros y la detonación de la munición atómica tendría lugar en un punto entre los 200 y los 400 metros de profundidad. Al mismo tiempo, no había aire ni fusibles de contacto en dicha bomba. Eso es importante. Existía también una cuenta atrás que variaba entre 20,4 a 44 o 100 segundos dependiendo de la altura de lanzamiento, así como la profundidad de la zona en la que se había detectado un submarino enemigo potencialmente peligroso para la URSS. Así que, si eran aguas poco profundas, también la SK-1 estaba preparada para matar. El avión lanzador tenía que tener un margen de seguridad suficiente para poder huir antes de la explosión. Esto es del todo obvio. Otro de los detalles interesantes de la Scalp es que la bomba debía de mantenerse sí o sí a una temperatura de entre 16 a 23 grados para que la carga nuclear funcionara correctamente. Esto es uno de los, entre comillas, ajustes de los que os hablaba anteriormente de la versión B-12SK, sobre los cambios que sufría respecto a la versión normal que podía transportar pues, cargas de profundidad normales, bombas, torpedos o lo que fuera de forma convencional. El estar completamente presurizado y a una temperatura, su interior concreto. La temperatura del interior de este aparato era, por tanto, capital. Tenía una capital importancia en la misión, en su misión. Y estoy seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado, pero hace rato, en los últimos minutos, por el alcance letal de una Scalp o una carga de profundidad pues muy parecida entre las americanas, norteamericanas y las rusas, que más o menos la potencia no variaba excesivamente, pero una carga de 10 kilotones soviética. Según los resultados obtenidos en las pruebas, un submarino fuera de la clase que fuera resultaría hundido si se hallaba de cero, o sea, si le estallaba encima, o a 700 metros de la explosión. Mucho ojo, de 0, o sea, punto 0, a 700 metros de la explosión. A partir de ahí, los efectos variaban muchísimo y, lógicamente, con el paso de los años, otros ingenios de este tipo sustituyeron a la Scalp. En los años 70, la URSS, que esto ya es un añadido mío, puso en su arsenal la bomba Ryu-2 o 8F-59 y que se conoce comúnmente como SCAT, o como también se la llama cariñosamente por parte del personal de la Armada rusa, Ruska. La ventaja de este nuevo tipo de bomba de aguas profundas era que podía usarse no tan solo desde los hidroaviones B-12, en su versión SK, sino que también desde otro tipo de aviones cazasubmarinos como los IL-38 o los Tupolev 142, y ya se sabe que ya es posible su lanzamiento también desde alguna clase de helicóptero medio y pesado de la Armada que no ha sido oficialmente revelado. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido o simplemente flipado. No se olviden del like, que solo es un 10% la gente que lo pone. Y bueno, nos vemos mañana o pasado con un nuevo interesante trabajo para serviros. Trufaul, Historia Militar. Gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Dar las gracias a los señores de Top War, mirad en descripción, likes, favoritos, lo que sea, todas esas cosas que se decían en el pasado y que ahora también suman.